Bueno, estamos en una nueva edición de esta especie de debates, opiniones que yo lo llamaría de la tertulia, una especie de tertulia, hablar sobre temas que afectan la realidad nacional cubana. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante polémico, un tema que trae mucho antagonismo y sobre todo muchas opiniones, y es un tema que despierta cierto interés en algunos sectores, y creo que sigue siendo una asignatura pendiente desde mi modesto punto de vista. No obstante, hemos invitado a dos especialistas en la cuestión racial cubana, específicamente en la cuestión de los afrodescendientes. Para ello tenemos a dos personas muy versadas en el tema. A mi derecha tengo a Norberto Mesa, de la Cofradía de la Negritud, y a mi otro lado, un conocido amigo, a Juan Antonio Madrazo, del Comité Ciudadano por la Integración Racial. Yo quisiera comenzar con Norberto Mesa, que explique brevemente en qué consiste, cuándo fue fundada la Cofradía de la Negritud, cuáles son sus proyecciones. Bueno, la Cofradía de la Negritud es un proyecto que fue fundado el 18 de julio de 1998. Ahora el próximo lunes va a cumplir 18 años de fundada. Se fundó precisamente el mismo día que se cumplían 80 años del nacimiento de Nelson Mandela. Posteriormente hemos visto con satisfacción que ese día también se ha dado por la comunidad internacional como Día Internacional de Nelson Mandela. Y fue fundado con el propósito de crear en la sociedad civil, así se refirió la carta de presentación de la cofradía, ¿no? Que era dirigido a la sociedad civil, a crear preocupación por el aumento que se observaba ya en aquellos momentos de la desigualdad racial en la sociedad cubana. Fue fundado no por intelectuales, fue fundado por un pequeño grupo, éramos 6 personas, ingenieros pecuarios, médicos veterinarios, un dirigente sindical, 2 mujeres, 4 hombres, y se fundó en La Lisa, en el municipio de La Lisa. Ya desde entonces tuvimos la preocupación por dar a conocer precisamente todas las proyecciones nuestras. O sea, tenemos un fundamento en la carta de presentación, está recogido ahí cuáles son los propósitos, los lineamientos de trabajo, los postulados que llevan a la cofradía. Y hasta ahora podemos decir que luego de 18 años esa carta de presentación tiene plena vigencia. Todavía nosotros nos seguimos guiando por ella. Es una institución independiente, no pertenece a ninguna institución gubernamental. No. Eso es un proyecto totalmente de activismo ciudadano. No pertenece a ningún partido político, o sea, no está vinculado con ningún partido político, no está vinculado con ninguna institución gubernamental. Y las personas que la crearon, ahí habían militantes del partido, había uno de los fundadores, había sido expreso político. O sea que desde el comienzo ha habido diversidad en la forma de actuar nuestra. Y desde el comienzo siempre la diversidad fue algo que nos unió. Que a veces se piensa que la diversidad no es importante para la unidad, pero sí, para la unidad de acción nuestra está basada en la diversidad con que surgió desde el comienzo la cofradía de la Negritud. Muchas gracias. Bueno, Madrazo, también queremos algo que haga, documentar cómo funciona el CID, cuándo surgió, qué proyecciones tiene, qué logros ha obtenido, una panorámica que nos dé sobre el Comité Ciudadano. Bueno, el Comité Ciudadano por la Integración Racial surge en el año 2008, precisamente el 7 de agosto del 2008, bajo la necesidad de visualizar en la esfera pública la temática de la problemática racial cubana, es decir, a partir de la sensibilidad de un grupo de artistas, activistas, observadores de derechos humanos, también algún que otro académico también interesado en el tema. Generalmente, ya algunos veníamos trabajando en el tema de forma muy solitaria y decidimos crear el Comité Ciudadano.
y generalmente la apertura fue a raíz de el primer salón de negro y negro metido, el primer salón de negros y negras de Cuba que generalmente se inauguró en esta sede. Más bien la proyección del CIRE es visualizar, hacer presión para que las autoridades coloquen en la esfera pública el tema de la problemática racial, ya que no existe voluntad política para que haya una sistematicidad del tema en la esfera pública. Sí, en los últimos años una de las cosas que hemos logrado también, y ahí también ha influido también el acompañamiento también de la propia Cofradía de la Negritud y otras organizaciones de la propia sociedad civil, que hemos presionado para que las autoridades reconozcan oficialmente de que sí existe discriminación y existe racismo. Una de las cosas que hemos logrado es que por primera vez en el año 2011 el gobierno cubano presentó un informe ante la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, el CER en Ginebra. Es decir, se hizo un informe donde el CER también le hizo algunas recomendaciones al gobierno cubano, y eso de cierta forma lo vemos bastante positivo porque lo reconoció en la arena pública internacional. Las autoridades han reconocido la existencia del fenómeno, pero aún hay muy pocas acciones positivas para combatir el flagelo. Por ejemplo, el tema racial para la sociedad cubana es un peligroso combustible, un combustible que no surge con la revolución, sino lo venimos arrastrando desde el siglo XIX. Cuando tú te asomas, por ejemplo, a una obra como Cecilia Valdés, te vas a dar cuenta que hay un racismo lingüístico del siglo XIX que está vivo en el siglo XXI, y es que todavía la sociedad cubana no se ha descolonizado. Ok. Hay una cosa que me gustaría tocar. Por ejemplo, es una cuestión de términos, y yo quisiera que Norberto me aclarara algo. Cuando se habla del tema, se tratan, lo he escuchado en dos términos: racismo y discriminación racial. Cuando decimos racismo, a mi modesto entender, se puede quedar una visión de un racismo, de unas similitudes, diría yo, sobre lo que ocurrió con el apartheid en Sudáfrica, o lo que sufrieron la población de origen africano que se desarrolló, que fueron hacia Estados Unidos. O sea, tiendo a pensar en la Jim Crow, por ejemplo, y todo lo que sucedió allí. Entonces, algunas veces hay cierta confusión al manejar los dos términos. ¿Qué es lo que existe en Cuba de acuerdo a tu percepción? Podemos tratar el tema como que existe racismo o discriminación racial, ya que el racismo en Cuba tiene unos parámetros que realmente no llegan, para mí, yo creo que no llegan a lo que han sufrido otras poblaciones de este origen en otros países. Bueno, yo, a mi entender, racismo es un término que está relacionado con la discriminación racial, pero no es exactamente lo mismo. No puede entenderse, no debe entenderse que racismo y discriminación es igual, porque cuando ya hablamos de discriminación es porque hay un grupo de personas que reciben una acción determinada dirigida hacia ellos para excluirlo, para limitar sus posibilidades como seres humanos. Y me gusta tener en cuenta siempre la definición que da el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial del término discriminación racial. Porque aquí a veces pensamos que no hay discriminación racial porque no hay una intencionalidad del gobierno, se dice, ¿no? Una intencionalidad del gobierno en crear diferencias, desigualdades, donde los negros salgan perjudicados. Pero no es solamente la intencionalidad, si independientemente de que haya intencionalidad, no, hay un resultado donde esas personas están afectadas, están limitadas en la expresión de sus posibilidades. Eso es discriminación. Claro. Y esto es el término que nosotros utilizamos. Discriminación racial sí hay en Cuba, porque hay personas que independientemente de la intención que tengan las autoridades, que no voy a decir si es una política dirigida a eso, no, creo que hay momentos en que uno puede pensar inclusive que hay hasta una intencionalidad, pero independientemente de eso, es el resultado que hay. El resultado hace que los negros en Cuba estén en desventaja, en franca desventaja con respecto al resto de la población. Y por lo tanto, eso se aviene perfectamente a la definición de discriminación racial que da las Naciones Unidas. Pero también, no solamente de discriminación racial, está el propio término de desigualdad, está el término de prejuicio racial. Todo eso está englobado en lo que es el racismo. ¿Me entiendes? Y entonces por eso yo creo que no es lo mismo racismo
que discriminación racial. Madrazo, respecto al tema, como yo dije anteriormente, es un tema bastante polémico, dadas las características de la población cubana. Es decir, un problema que se oculta en bastante bien, o sea, que no es tan visible como en otras partes del mundo que ha ocurrido y ocurre este fenómeno. También hay una percepción de que, como estamos, sobre todo de las personas que están bregando o sacrificándose en algún tipo de lucha con aspiraciones prodemocráticas, también existe la visión y la opinión de que este es un tema que tiende a disgregar, o sea, que uno se debe centrar en temas más globales. Y esto incluso figuras prominentes de la oposición, incluso de origen africano, se han proyectado de esta manera. Yo quisiera que tú valoraras esto, porque si es necesario tratar otros temas más globales que incluyan, que vayan más allá de la raza, o si es necesario determinarse por afianzar una agenda de este tema específicamente. Sí, no, a ver, primeramente pues me voy a darle continuidad a lo que decía anteriormente el amigo Norberto. Generalmente, por ejemplo, existen ambientes de apoyo en la sociedad cubana que legalizan la impunidad de que haya racismo, discriminación y prejuicio. Es decir, primeramente tenemos que montarnos a que Cuba es una sociedad que está muy marcada por la ideología del blanqueamiento. Anteriormente decía que cuando tú vas y te asomas, por ejemplo, a una obra emblemática de la literatura cubana como Cecilia Valdés del siglo XIX, hay todo un racismo lingüístico en ese siglo XIX que llega hasta nuestros días, y eso es posible porque no ha habido una política antidiscriminatoria, particularmente del sistema curricular, y también los medios de comunicación en Cuba apenas ayudan. Eso lo venimos también arrastrando también porque el nacionalismo también lo ha permitido. Y el nacionalismo, no solamente el nacionalismo o la narrativa revolucionaria, sino también el propio nacionalismo republicano. Cuando nos asomamos a la historia republicana de los primeros 50 años, también en algún momento las autoridades también pusieron como un pretexto de que hablar sobre racismo en Cuba podría afectar la unidad nacional. Pero sin embargo sucedieron hechos como fue el caso de la masacre de 1912. También se registraron hechos bastante violentos, como fueron linchamientos en algunos parques, particularmente en Villa Clara, en Guantánamo, particularmente en la ciudad de Holguín. Ahora hay toda una ideología de blanqueamiento que permite eso, pero también lo permite la filosofía del mestizaje. Es decir, muchas veces para poder neutralizar la militancia racial y para poder neutralizar también la lucha antirracista, se refieren al color cubano o que Cuba es una sociedad mestiza. Es decir, la filosofía del mestizaje funciona como un mecanismo de doble filo. Ahora, no existe conciencia, no existe una conciencia crítica, es decir, de forma global al interior de la sociedad cubana, de la necesidad que hay de visualizar el tema en la esfera pública, en la necesidad que hay de crear un movimiento nacional antirracista, donde la cofradía, el Comité Ciudadano, ARA y quizás también la Comisión Aponte o otra gente que están trabajando en solitario puedan unificar sus esfuerzos más allá de las diversidades, porque generalmente desde la diversidad podemos trabajar, pero sí hay otros elementos que atentan contra esa unidad también. Entonces se ha venido minando el terreno. Ahora, al interior de la sociedad civil política, no existe esa conciencia. Incluso muchas veces utilizan los mismos argumentos del Estado cubano de que queremos dividir, de que queremos balcanizar la isla, de que queremos también ¿cómo se llama esto? Estamos trabajando sobre un problema que no existe, y es lamentable que personas de la raza negra que tienen determinado liderazgo dentro de la llamada oposición política también estén utilizando esos mismos términos. Y no hay peligro, ¿cómo tú verías en perspectiva, digamos en 5 o 6 años, cuando existan los espacios necesarios para articular algún movimiento en pro de la defensa de los derechos, específicamente de la aprobación de este origen? ¿No existe peligro de que se constituya, que se reedite la tendencia a crear un partido netamente por el color de la piel?
Yo creo que en este momento no existe peligro. Pienso que generalmente la sociedad cubana ha madurado muchísimo y particularmente hay mucha gente que está sensibilizada con el tema, blancos, negros, mestizos. Creo que ese peligro no existe para la sociedad cubana. Ya. Norberto, hay Cuba, el gobierno cubano específicamente intervino de una manera bastante directa en los movimientos de liberación africanos. Como se sabe, el gobierno cubano es altamente valorado por muchos países africanos, incluso por una personalidad que tú mencionaste en una de tus intervenciones, y es Nelson Mandela, que tenía realmente adoración por la figura de Fidel Castro. Precisamente así podemos hablar de otros líderes prominentes del continente africano. Esto, a mi modesto entender, también dificulta un poco el discurso en defensa, o sea, para proyectar la imagen de lo que está ocurriendo en Cuba, de las personas que tienen raíces en ese continente. Ahora, ¿cómo, y la Cofradía de la Negritud, qué mecanismos utiliza para desbloquear esta tendencia que existe en cierta parte del mundo en, digamos, ver al gobierno cubano como un aliado de las causas de estos pueblos del colonialismo, del hegemonismo que hubo de varios países europeos en el continente africano? Bueno, estamos en el decenio de los afrodescendientes. Sin embargo, en Cuba, hablar de afrodescendencia casi que es un pecado. No se quiere aceptar a nivel de las autoridades el uso apropiado, el uso de afrodescendientes. Hay un documento, un material que nosotros todos los años, la cofradía todos los años entrega un premio a una contribución relevante al debate contra la discriminación racial en Cuba. Y ese documento es de la dirección política de la FARC. Ese documento se salió en noviembre de 2014. Y en ese documento se plantea que el uso de los términos afrocubanos, afrodescendientes, es inapropiado, porque son términos que van contra la unidad del pueblo, que van contra la consolidación del proyecto cubano. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y esto qué relación está en contrario a la tendencia internacional, al uso mismo, a los proyectos, propósitos que están dirigidos a potenciar la acción de la diáspora africana? Nosotros los negros cubanos somos parte de la afrodescendencia, somos parte de la diáspora africana, ¿no? Sin embargo, acá no se da la potenciación que debe tener esto. Yo recuerdo el año pasado, el Día de África, el 25 de mayo del año pasado, el viceministro de Relaciones Exteriores, en reunión con los embajadores africanos, planteó que a partir de ahí todas las acciones iban a estar enmarcadas en el decenio de los afrodescendientes. Sin embargo, ¿qué ha pasado en Cuba? Si hay un programa nacional, no se trabaja con ese programa. Hace poquito, hace 2 semanas, Anayansi Rodríguez, como se llama la funcionaria cubana, esa en la Comisión de Derechos, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, planteó que en Cuba estaba avanzando en llevar a cabo las agendas del país, cuando se hizo la conferencia que se hizo en Sudáfrica, de Durban. Sí, la convención de Durban. Y que íbamos a reforzar el trabajo en llevar a efecto, en llevar hacia adelante el programa nacional por el decenio de los afrodescendientes. Pero bueno, eso lo sabrán ellos nada más, porque eso no está en la calle, eso no lo conocen ni los mismos que estamos en la lucha en el activismo. Entonces, es interesante ver cómo los países africanos realmente, por una cuestión de gratitud, de reconocimiento hacia Cuba, hacia las autoridades cubanas, ellos no ven lo que está pasando, la realidad que la denunciamos nosotros, la realidad que denunciamos los activistas contra el racismo, las cosas que decimos nosotros, los diplomáticos africanos que están en La Habana, parece que no lo ven. Yo ahora, por ejemplo, donde estoy trabajando en estos momentos, van muchos diplomáticos africanos allá a comprar. Y yo veo que todos los carros que van allí, los choferes, son blancos. Y usted va a alguna de esas embajadas y la secretaria que trabaja es blanca. Entonces, hasta ellos mismos están siendo partícipes
de lo que estamos denunciando nosotros. ¿Me entiendes? Entonces es una cuestión interesante, pero que sé que es susceptible de que se pueda cambiar, porque la realidad misma, la realidad cubana, la realidad que estamos mirando, si nosotros somos capaces de hacérsela ver a esos países, yo estoy seguro que es posible revertirla. Bueno, Madrazo, Norberto, yo lo veo que en su planteamiento es bastante optimista. Sí. Yo respetando Sí. cada cual como quiera ver el problema, yo creo que cuando uno analiza cada parte del problema, yo creo que no es tan fácil. Este es un problema, un escollo bastante grande. La falta de apoyo internacional, sobre todo de donde hay un origen que también nos toca a nosotros como cubanos con África. Pero hay otros también que sufrieron mucho más que nosotros, que es el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, que uno de los líderes prominentes fue el doctor Martin Luther King Jr. Pero ahí tampoco, yo quisiera que tú valoraras esto. ¿Existe algún intercambio, algún interés por parte del movimiento afro-norteamericano? Estoy hablando en sentido general, la sociedad civil, los políticos. ¿Existe interés, existe una conciencia real de esta problemática cubana? Particularmente yo, primeramente voy a montarme sobre el término afrodescendiente, porque esto me recuerda también, por ejemplo, cuando a principio de la revolución en el propio cuerpo diplomático cubano había determinadas figuras, como es el caso del doctor Carlos Moore, que está hoy en Brasilia, en Bahía. Está el caso de Juan Benemel, que fue durante muchísimos años director del Departamento de África en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ahí había todo un núcleo de intelectuales y diplomáticos negros que miraron con mucha solidaridad todo el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, pero también los procesos de liberación en África. Y sobre todo muchos de ellos tuvieron también una conexión con el movimiento del panafricanismo y conocieron de cerca personas como Amílcar Cabral, Mandela y eso y lo otro. Ahora, en su momento, la llamada dirección política de la revolución vio esto como una especie de diversionismo ideológico, pero a la vez también como una especie de Black Power cubano. Algunos de esos intelectuales, incluido también Gualterio Carbonell, fueron condenados en su momento a la muerte civil, otros fueron condenados al destierro, otros, como el caso de Carlos Moore, fueron condenados a un campo de concentración, pero tuvo que asilarse una embajada de Guinea. Es el único caso de un cubano que se haya pedido asilo en África. Ahora, en ese momento hubo conexión con todo ese movimiento. Desde Cuba hubo solidaridad con el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, no solamente con el doctor Martin Luther King, sino también con Malcolm X. También generalmente muchos apostaban por el tema de la violencia revolucionaria. Ahora, creo que no existe todavía una conciencia muy crítica dentro del movimiento de derechos civiles actuar en Estados Unidos con relación a lo que puede estar pasando en Cuba. Creo que se ha manipulado un poco la imagen de la problemática racial cubana hacia el interior de los Estados Unidos. Ellos tienen una visión muy romántica aún de la revolución cubana, y no hay duda que con la revolución cubana muchos afrodescendientes pudieron también empoderarse desde el punto de vista profesional, pero aún continúan anclados en el sótano de la pirámide social. Y eso es como consecuencia también de cómo desde el año 86 en el Congreso del Partido Comunista, también con los congresos de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, después con la conformación del Grupo Color Cubano, que también en su momento fue dinamitado, un grupo de artistas, intelectuales, el mismo movimiento de rap ha venido tratando de amplificar en la esfera pública el tema de la problemática racial, y sin embargo se ha dinamitado. Como consecuencia de eso que está pasando con los negros en Cuba, que generalmente llegamos a un proceso de normalización con Estados Unidos, donde hay un proceso de tímidas reformas económicas, en la cual generalmente llegamos en desventaja, porque el punto de partida nuestro es diferente al de los demás. Entonces llegamos en desventaja, donde hay un proceso acelerado de desigualdad que la mayor cuota nos toca a nosotros. Ya. Bueno, Norberto, ya para ir cerrando, viendo a Cuba dentro, digamos, 5 o 10 años, según todas las previsiones de los expertos en el tema cubano,
indican que Cuba será una nación capitalista y pobre. Algunos incluso la vinculan con unos parámetros cercanos a Haití en estos momentos. Algo realmente, su opinión. Y te digo, con todas las problemáticas que existen sociales, económicas, políticas, es decir, desde mi percepción existe un estancamiento generalizado. Es posible en este lapso de tiempo que se llegue a la verdadera integración a partir de lo que ustedes hacen desde la Cofradía de la Negritud. Bueno, la Cofradía realmente es un proyecto pequeño que la fortaleza de ella está en las ideas, en las acciones que hace, pero realmente no tiene un potencial de, quizá, pudiéramos decir, económico o político, un caudal político que pueda tener peso, como usted está diciendo, ¿no? Sin embargo, sí me parece que en estos años por venir, sí se puede hacer un trabajo que está dirigido, en el caso nuestro, en nuestra concepción, está dirigido a crear conciencia en la población afrodescendiente acerca de la situación real que hay. Porque hay muchas personas afrodescendientes, personas negras en Cuba, que no tienen una conciencia de la situación en que están, no tienen conciencia del estado de desigualdad en que están, ¿me entiendes? Y nosotros lo que queremos es trabajar en precisamente crear conciencia en esas personas para que sean capaces de movilizarse a partir de que esas reflexiones que hagan, que las ayudemos a hacer, que sean capaces de movilizarse. Porque esa sería la manera en que el Estado, pensamos, sí pueda darle atención a este tema. No creo que la evolución en Cuba vaya a retroceder tanto como a una situación como la de Haití. Yo creo que si uno lee detenidamente el discurso del presidente Obama ahora cuando vino aquí a Cuba, él habla de que tanto el presidente Castro como él tenían una visión de lo mucho que hay que hacer para avanzar en el camino de la igualdad de los grupos afrodescendientes, tanto allá como aquí. Y yo creo que, hay el vicepresidente cubano, el vicepresidente primero, está a cargo del tema racial. Nosotros ahora enviamos hace poco, hicimos una campaña que le llamamos 130 años de la abolición de la esclavitud, donde recogimos firmas y las acompañamos, le hicimos acompañar de una carta dirigida al presidente cubano, donde decíamos precisamente que hay conocimiento científico acerca de la alta probabilidad de que la situación de desigualdad que tienen los negros cubanos, en lugar de atenuarse en el corto plazo, van a aumentar. Si no hay una acción estatal, una acción gubernamental, una acción del gobierno dirigida a eso. Si no, realmente la situación de los ciudadanos negros va a empeorar. Y pero yo creo que es nuestra tarea, ¿no? Luchar para revertir eso. Tenemos la clara convicción de que luchando se pueden lograr cosas. Gracias. Y a eso estamos decididos. Gracias. No. Madrazo, una última pregunta para ti. Sí. Existe un problema, yo creo que una manipulación del tema, sí, porque el gobierno cubano indudablemente está tratando el tema de una manera tal vez no toda la abarcadora 20 posible que pudiera ser, pero hay espacios, se están publicando mucha literatura en torno a esto y tal vez hay algunas cosas dentro de otros medios, pero desde el CIR, desde el Comité Ciudadano de Integración Racial, con todo, partiendo de que son organizaciones que no están legitimadas por el gobierno, o sea que tienen que trabajar en un entorno bastante hostil. ¿Es posible? ¿Qué puede hacer el CIR desde la base, que es donde hay que trabajar? ¿Puede lograr los niveles de conciencia que hacen falta? ¿Puede adelantar sus agendas dentro de 5, 6, 7 años? Bueno, particularmente para el Comité Ciudadano es un reto trabajar en esta dirección durante los próximos 5 años y en esto tiene un factor fundamental, por ejemplo, algunos capítulos que son fundamentales, como es el caso de la Red de Mujeres por la Igualdad, que es un capítulo dentro del Comité Ciudadano, un capítulo de mujeres que trabajan sobre el empoderamiento, no solamente económico, sino también social también. Un trabajo encaminado a trabajar particularmente en la base, particularmente en aquellas comunidades deprimidas donde
habitan donde su población mayor es población afrodescendiente, y donde el primer reto es trabajar sobre la autoestima de la propia población afrodescendiente, porque como usted decía anteriormente, hay una ideología de blanqueamiento en la sociedad cubana que está muy bien acomodada, el racismo está muy bien acomodado en la sociedad cubana, y existe dentro de nuestras propias comunidades la vergüenza de ser negro. Y entonces eso lo hemos aprendido, es decir, el Comité Ciudadano ha tenido un proceso de formación durante los 2 últimos años, en el cual hemos tenido un proceso de acompañamiento del Instituto Internacional de Raza, Género y Equidad en materia de derechos humanos, donde anteriormente, y lo decía el amigo Norberto, donde quizás ha habido una mayor conciencia sobre el tema de la problemática racial que hay en Cuba, ha sido del movimiento social negro en América Latina, particularmente de los movimientos de izquierda, tanto en Colombia como en Brasil. Y de ese proceso de acompañamiento hemos aprendido nosotros. Ahora la tarea nuestra es multiplicar cada una de esas acciones en procesos organizativos que hemos aprendido durante todos los años, y comenzar a trabajar en el empoderamiento de la autoestima, trabajar en el empoderamiento económico de nuestras comunidades y continuar presionando para que el tema esté en la agenda social. No hay duda de que en los últimos años se ha publicado muchísimo en la academia, se ha debatido internamente, pero aún el debate hay que presionar para que salga a la luz pública. Esa es una tarea que tiene el Comité Ciudadano. Como también como Comité Ciudadano también tenemos la tarea de continuar animando los foros anuales académicos que hacemos sobre el tema, donde la próxima edición, que va a ser en el mes de diciembre, va a ser dedicado al tema de la mujer negra cubana. Sí, bueno, muchas gracias a todas las personas que están disfrutando de este video debate. Darle las gracias a los participantes, a Norberto Mesa de la Cofradía de la Negritud y a Juan Antonio Madrazo del Comité Ciudadano por la Integración Racial. Muchas gracias. Muchas gracias.